De nuevo estamos dialogando online a través de nuestro canal Guajiro Gramontino con nuestro amigo, el licenciado José Acosta desde Toronto, Canadá. Estimado amigo, saludos, bienvenido. Hola, ¿cómo está usted? Un saludo para todos Muy los que nos bien. Con escuchan. mucho calor, demasiado para mi gusto aquí en Monterrey. Sí, Mucho hay una calor. ola de calor, hay una ola de calor terrible. Terrible. Tiene que ver también con el cambio climático, con la situación que se presenta a nivel global. Todas esas cosas influyen. Sí, sí. Se ha aumentado la temperatura a nivel mundial, no sé cuántos grados, en fin. Pero bueno, hoy vamos a hablar nuevamente en el escenario político de un personaje que hay que reconocerle que tiene mucho carisma, tiene una forma de gobernar que difiere mucho de cómo se gobierna, de cómo se gobernaba y cómo se gobierna hoy a nivel internacional, sea de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea, de la tendencia política que sea, e ideológica. Pero no hay dudas que Nayib Bukele es un personaje que el mundo tiene sus ojos sobre él por todo lo que ha... El Salvador no hace mucho tiempo era el país más violento en el mundo, reconocido por organismos internacionales. Y hoy, si no está en el primero, casi lo está, porque Nayib Bukele le entró con la manga al codo, yo diría que al hombro, a las maras, las famosas maras, que surgieron en Estados Unidos y después vinieron para El Salvador. Y bueno, es cuestionado a Nayib Bukele por asuntos de violación de derechos humanos, bueno, por muchas cosas. Así que ese es el tema que usted nos ha propuesto y a mí me gusta ese tema porque he escuchado mucho y he seguido mucho a Nayib Bukele también. Así que adelante, estimado amigo. Bueno, el tema de los derechos humanos es uno de los temas más recurrentes hoy en día en la prensa internacional, tanto la prensa tradicional de escrita, televisión, radio, como la prensa alternativa que ha ido surgiendo con una fuerza tremenda en las redes sociales. Y también es parte del día a día de la política, de los políticos de cualquier parte del mundo. Pero yo lo que invito a todos los que nos escuchan es que pensemos primero, digamos que tratamos de hacer un orden lógico de cuáles son los derechos humanos en el orden que deberíamos defenderlos, ¿no? Y a mí me parece que casi nadie va a estar en contra de que el primer derecho humano que hay que defender es la vida. Porque Exactamente, si, porque si no hay vida, no hay más nada que nada hacer. más. Así es. Entonces, si tú partes de ese concepto vital, tienes que ubicarte en tiempo y espacio en El Salvador. Cuando Nayib Bukele fue electo presidente, la tasa de homicidio estaba en el orden de 103 por cada 100.000 habitantes. Tremendo. Si no era la más alta, porque no tengo la certeza, pero era una de las más altas del mundo con seguridad. Y El Salvador tenía una situación caótica, una situación en la que ya no eran las maras, estas que surgieron en Estados Unidos y que están hoy en día enraizadas en diferentes ciudades de Estados Unidos y que se fueron trasladando a Centroamérica en la medida que fueron deportándose eh, de estos tipos de pandilleros, sino que en El Salvador se fue convirtiendo en Sí, una red mafiosa que empezó que llegó a controlar el mayor porcentaje de las áreas urbanas del país, sobre todo urbanas y suburbanas, que establecieron una política atroz de muerte, de, de chantaje a todo tipo de negocios, a las personas que tenían negocios de cualquier tipo. Y llegó un momento en que no se podía salir a la calle en El Salvador, no se podía visitar un barrio, salir de tu barrio, ir al otro o sencillamente moverte libremente o ir a la playa o ir a ninguna parte, porque la vida se convirtió en un infierno. Entonces, en todo ese proceso que no fue de un día, sino de años, porque por ahí pasaron varios gobiernos, entre ellos los famosos exguerrilleros, el FMLN, sí. ajá, que se suponía eran la esperanza del pueblo salvadoreño, y ni el Mauricio Funes, que fue eh, beneficiado como el primer gobernante de ese partido, que no era de ahí, no era de ahí, pero fue de allí, porque no era un guerrillero. Y el Periodista de otro, la CNN. Pues, y el otro uno de los guerrilleros que quedaba vivo, que no recuerdo su nombre ahora, Salvador Sánchez Serén. exactamente. Ninguno de ellos hizo nada para resolver el problema. Lo que hicieron fue darle al dominó, pero la solución del problema no la encontraron.
Y las famosas organizaciones estas que se dedican a velar por los derechos humanos del mundo, que están politizadas y Totalmente. algún día se va a saber con puntos y coma, porque Nayib Bukele tiene sus propias opiniones, pero yo no voy a dar por sentada, yo no voy a decir, ok, eso que dice Nayib Bukele es exactamente así, porque no me consta, pero sospecho que tiene bastante razón, y un día se va a saber quiénes son los que financian, de dónde viene el dinero que mueve estas organizaciones. Porque sospechosamente durante toda esa etapa en que el principal derecho humano de El Salvador no estaba garantizado, porque no solamente eran 103 homicidios o más de 90, 85, porque en diferentes años no fue exactamente la misma tasa, sino que además estaban los secuestros, la extorsión, la violación, o sea, era una situación muy deprimente. Entonces, en esa etapa, yo nunca vi en ninguna prensa internacional una batalla real de No, las organizaciones por la defensa de los derechos humanos, porque ahora todo el problema está en que para que Nayib Bukele estableció un estado de excepción, un estado de excepción que se eliminaron un grupo de garantía ciudadana, empezando principalmente porque la policía ahora puede arrestar a alguien y mantenerlo durante un tiempo arrestado sin que haya una orden judicial, sin que haya un encauzamiento judicial, y para lo cual después que tuvo mayoría en el Congreso de su partido, disolvió la Corte Suprema y nombró otra. Porque esa Corte Suprema, yo no necesito ser salvadoreño para saber que estaba comprada por la mafia. Porque esa gente nunca en la vida tomaron ninguna decisión que valiera la pena. Entonces ahora esas organizaciones que luchan por los derechos humanos tienen a Nayib Bukele en la mirilla del telescopio de su rifle, acusándolo de que está violando los derechos humanos. Mira, yo no voy a meter la mano en la candela por Nayib Bukele en el sentido de que si ha violado o no los derechos humanos de un porcentaje que estoy seguro sería un mínimo porcentaje de todos los pandilleros que han sido apresados. Especialmente sobre un pequeño número porcentualmente del total que presumiblemente no son pandilleros y han sido incluidos. Y también de que han muerto en custodia un número de pandilleros. Y otra cosa que es en la que más yo me siento inconforme por la manera en que veo que mueven los reos, en sí. calzoncillos y sin camisa, descalzo, que parecen como si fuera una especie de una concentración. La etapa del nazismo y esas Ajá. cosas, Yo recuerda creo eso. que eso es un exceso Sí, que ellos podían cambiar, porque no le aporta nada nuevo. Ellos pueden perfectamente cumplir todo lo que están haciendo para garantizar la tranquilidad ciudadana sin necesidad de llegar a esos puntos. La megacárcel que construyó es criticado por eso, pero es que resulta que la megacárcel es mejor solución que las que había, porque las cárceles de El Salvador estaban hacinadas sí. y estaban llenas de todo tipo de mafia. La mafia estaba dentro de la cárcel. Entonces, mi conclusión como ciudadano de este mundo, que tengo derecho a tener opinión, es que si yo fuera salvadoreño, votaba por Nayib Bukele. Si ahora mismo se critica de que si se va a reelegir, que si no se podía porque la constitución, bueno, mira, la constitución de cualquier país es el fruto de la decisión de los hombres. Ninguna constitución de ningún país vino por mandato divino, ni de Dios, ni del más allá. No vinieron los marcianos a establecer la constitución. Y si los seres humanos son capaces de establecer una constitución que establezca una regla, esos mismos seres humanos pueden cambiarla. Porque Sin al final, problemas. si el 85-90% de la población de El Salvador, lo cual nadie se atreve a negar, están en codo con Nayib Bukele y ellos quieren que él siga siendo presidente, entonces la mejor constitución y la más sabia de todas las constituciones de un pueblo es la voluntad del pueblo. Él va a renunciar, va a estar 6 meses sin ser presidente, para que en el momento en que se haga la elección hayan pasado 6 meses sin ser presidente. Es un tecnicismo. El 4 de febrero del año Es próximo va a ser la elección. un tecnicismo que si tú te pones a hurgar, no se corresponde con la práctica, pero es que la constitución la establecieron los mismos salvadoreños, no Sí, fue, claro. y la pueden cambiar. Mi opinión es que lo que más le conviene a El Salvador es que Nayib Bukele siga siendo el presidente y que él pueda moderar algunos temas de este tema del trato de los prisioneros y establecer, digamos, una especie de contraloría, un organismo rector para que las personas que tengan opiniones y supuestas pruebas que demuestren que alguien es inocente, que está preso,
puedan ir allí, que tengan un servicio de abogacía garantizado con transparencia y con imparcialidad para que las personas puedan defenderse. Y con esos pequeños dos arreglos, a donde yo alcanzo a ver, sería suficiente para mantener a El Salvador como está hoy en día. Ahí se desarrollaron los Juegos Centroamericanos, ni un incidente de violencia, Ni uno. ni uno. Ahí está El Salvador con los cruceros que están regresando hace años que no venían a El Salvador. Ahí está El Salvador con inversiones extranjeras que están llegando. Ahí está El Salvador con una paz y con una tranquilidad. Yo veo las entrevistas de todo el pueblo y todo el mundo está feliz. Entonces, está garantizando el más preciado de los derechos humanos. A que ha tenido que violar quizá o ignorar algunos de un pequeño por ciento de bandidos y de delincuentes que yo no lo estoy dejando sin derechos. Es que las propias circunstancias en las que esas personas crecieron los llevaron a convertirse en bestias, en personas desalmadas. Así es. No hay hoy en día una solución que no sea meterlos presos. Y ver dentro de ese sistema carcelario durante el tiempo que estén, cuántos se reforman y cuántos pueden regresar a la sociedad, es lo que yo creo. O sea, mi voto, mi apoyo como ciudadano de este mundo es por Nayib Bukele. Y el mío también. Muy Y el bien. mío también porque, Pues somos dos. sí, ya lo quisiera yo donde tú sabes de presidente, ya lo Seguro. quisiera, lo Ojalá. quisiera, de verdad. Era un hombre que viene de la izquierda, padre era un científico destacado de El Salvador Seguro. y él fue militante del FMLN, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y después, bueno, pues fue alcalde de San Salvador y se cambió. Fundó un partido, se llama Nuevas Ideas y Claro, porque el FMLN no realmente servía. sí, lleno de gente joven, gente muy joven. Y él es un líder, sin dudas. Es un líder sin ningún tipo de cuestionamiento, no hay dudas. Y Y no es yo un tipo que también mete tengo, discurso estridente ni cosas de no, eso. no, normal, normal. Recuerdo que cuando fue a Naciones Unidas, que se hizo un selfie allí, y fue impresionante. Muy buen Primero, discurso de Naciones Unidas. Fue un excelente discurso. Le dijo sí, montones de verdad a todo el mundo ahí. así es. Y entonces, mira, este que servidor amigo tuyo está hablando, cuestiona las Naciones Unidas, cuestiona la Organización de Estados Americanos, cuestiona todos los inventos y comisiones de derechos humanos, porque para mí eso es una burocracia inservible, Seguro. Y poco, inservible. Nada de eso sirve para nada. El mundo tiene que cambiar en su estructura de los organismos internacionales y dejarlo que verdaderamente funcionan y le sirven a la gente de abajo, al pueblo. Entonces, para mí esos organismos no significan mucho. ¿Qué resuelve Naciones Unidas? ¿Qué resuelve la OEA? Que no sea prestarse para lo que tú sabes. ¿Qué resuelven las organizaciones de derechos humanos? Ganar plata, estar lleno de papeles, participar en reuniones, viajar y ¿qué resuelven? Nada. Entonces, yo estoy de acuerdo y seguidor yo también y apoyo a Nayib Bukele. Estimado amigo, muchísimas gracias. Desde allá, gracias a desde usted. Toronto, Canadá. Y bueno, el próximo domingo volveremos aquí otra vez para seguir hablando de temas políticos, deportivos, de cualquier naturaleza. Muy bien, exactamente. Un abrazo, hermano, a la distancia. Igualmente. A ustedes muchísimas gracias. No pierdan la costumbre de vernos y comentarnos. Hasta la próxima.